Hoy la idea era, bueno, un especial del caso Maradona, que es el caso más viral y mediático del momento. Obviamente lo que vos puedas hablar y que no afecte la defensa técnica, porque está en proceso el juicio, entonces no queremos afectar. Se dicen cosas que vos decís, pero esto que están diciendo no está en el expediente. ¿De dónde salió? Y por ahí ves que se dicen cosas muchas veces no para buscar la verdad, para buscar el escándalo, para buscar el estrépito. Me parece muy importante no dejar el relato en manos de la contraparte. Yo siempre digo que el Estado tiene una bala de plata, una sola. Si el Estado gastó su bala de plata, diríamos, no puede someterse al imputado nuevamente a un riesgo de condena. El contrainterrogatorio es un arma que, si te la dejan usar, es muy importante para extraer la verdad del testimonio. Pero lo central de la discusión médica es el estado previo de Diego Maradona y la causa de muerte de Diego Maradona. Ahí está. Señoras y señores, queridos televidentes, queridos oyentes, querida comunidad jurídica, queridos colegas abogados y abogadas, les quiero dar la bienvenida a otra emisión de esta segunda temporada de este espacio de charla y de reflexión que hemos dado en llamar Será Injusticia. Síganos en todas las redes y plataformas, en Instagram y en TikTok, Será Injusticia. Síganos en YouTube, donde van a estar viendo este programa, Será Injusticia Streaming. Síganos, compartan, guarden, comenten, den like, ayúdenos a que el algoritmo nos siga recomendando y tal vez ayuden a un colega, tal vez ayuden a un amigo, tal vez ayuden a un familiar que tiene o tuvo algún problema de índole jurídica. En este programa tratamos de hablar de todas las ramas del derecho, es muy abarcativo. Lo que más me gusta a mí y lo que más me apasiona, como a los colegas que traigo, es el derecho penal, obviamente, le damos más prioridad a eso, pero bueno, en general hablamos de todos los temas jurídicos. Programón en el día de la fecha. Nos vino a visitar el doctor Roberto Ralín, él es socio de Francisco Neto, ya lo conocen, está en el caso más controvertido y más mediático de este año, que es el caso Maradona. Ha intervenido en defensas en otros casos muy mediáticos también, así que le damos la bienvenida a Robert. Gracias por sumarte a este espacio. No, Imanol querido, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo para todos tus oyentes y tus televidentes. Muchas, no sé No sé cómo si se ahora llama. se Yo dice le digo televidente, eso, yo digo como, pero es como, no sé, le digo comunidad, viste, que La antes. comunidad. Viste que viró esto de las redes, ha como virado el lenguaje un poco, ¿no? Claro, el lenguaje de televidente denota la edad, mi edad. Sí, claro, sí, la edad nuestra. Che, Robert, nada, te quería agradecer. Como yo siempre le digo a los colegas, este es un espacio donde tratamos de, a diferencia de la TV abierta, es un espacio donde yo quiero que el invitado se explaye, viste, que tenga posibilidad de hablar. Hoy la idea era, bueno, un especial del caso Maradona, que es el caso más viral y mediático del momento. Obviamente lo que vos puedas hablar y que no afecte la defensa técnica, porque está en proceso el juicio, entonces no queremos afectar. Che, lo que le pregunto a todos los colegas, primero, quiero que me des antecedentes tuyos. ¿Cómo fue? Contame tu vida de estudiante, ¿cómo fue y por qué te decidiste a estudiar Derecho? Contame un poquito esa parte previa, para entrar en calor. Bueno, a ver, yo siempre desde chico me gustó abogacía y el Espectacular. derecho penal. Yo veía las películas de juicio, por ejemplo, Bien. Cuestión de Honor, veía una serie que se llamaba Los Practicantes, y era como que yo soñaba con ser el abogado del juicio, que en ese momento yo no sé, acá no existía el juicio por jurado ni No, nada, no, era muy. pero era como que, soñaba con eso. Y también me representaba esa persona que siempre estaba sola, atacado por todos lados y que veía que su abogado era la única persona en la cual podía confiar y que lo salvaba. Entonces como que crecí con esa idea. A la vez mi papá, que era como una especie de abogado frustrado porque él Ah, quería estudiar abogacía y después no pudo estudiar. pero, Era como que me decían, mirá qué buena profesión la abogacía, qué profesión respetada. Y eso a uno es como que le va encendiendo la eso imaginación. medio chico, adolescente, esa. Eso de chico, Bien. incluso primaria. Bien, bien. Y aparte a mí me gustaba en ese momento, veía casos famosos, incluso en el mundo. Por ejemplo, me Sí. acuerdo estaba el delito de violación del sobrino de Kennedy, y yo quería Sí, saber quién era el abogado. Entonces después sí, buscaba. buscaba todo sobre ese abogado. Y Antes era más difícil buscar, era muy información. difícil. Es más, yo me acuerdo, leí en el Sí, diario sí. Clarín y después Eh. trataba de buscar la información. Ahora apretás un botoncito y encontrás todo, pero antes sabía que Totalmente. no. Y bueno, así es como que eso fue evolucionando y como que nunca tuve dudas de que iba a estudiar abogacía Mirá. y que iba a ejercer el derecho penal. Apa, Al principio, a ver, es difícil el ejercicio del derecho penal eso. porque vos no tenés
amigos que vienen y te dicen, mira, tuve una denuncia penal de esto. Generalmente tus amigos vienen y te dicen, Mm. me revisás este contrato, Cuestiones más civiles. claro, me despidieron de mi trabajo. Entonces, bueno, era cómo me hago un nicho en la rama del derecho Mm. penal. Pero posteriormente, yo creo que esta es una profesión, yo digo que es más, es una carrera propiamente dicha, es un maratón, es de larga Sí, sí. distancia. Entonces, de a poco es como que uno va Mm. captando clientes y va Sí, sí, haciéndose haciéndose un nombre eso. dentro Sí, sí. del área. Espérame, ¿y cómo te decidiste por derecho penal? ¿O siempre tuviste claro que querías ser penalista? Siempre tuve Ah, claro que quería, porque en las películas que yo veía eran los juicios penales, siempre sí, tuve sí. claro, y más después cuando vi toda la oralidad del derecho penal, después los juicios, bueno, ante jueces colegiados, después Sí, sí, sí. ahora ante jurados, y era como, el derecho civil lo veía como algo más burocrático, ojo, el derecho civil, yo ejercí el Sí, sí, derecho sí. civil y me parece muy Sí, sí, interesante sí, y tiene obvio. muchos temas muy complejos, incluso hasta con algunos temas son más complejos que el derecho penal, pero a mí el Sí, sí. derecho penal me Es lo que apasiona. sí. Además está eso de la oralidad, la agilidad. Yo creo que la agilidad para poder estar en un juicio oral tenés que tener una agilidad mental que es distinta, ¿no? Eso de la Totalmente, inmediación, ¿no? totalmente. Y aparte la adrenalina, y aparte yo creo que en derecho penal vos no te podés descuidar ni dormir Mm. ni hacer nada que no sea tu máximo estándar, porque Ah, ahí está la libertad de una persona en juego. Y yo mira, creo que sí. vida, salud y libertad, y después, en cuarto lugar, el patrimonio, creo Después que es lo más importante que puede tener una en persona. escala de, sí, sí, en escala de importancia me parece que sí. O sea que en realidad el penalista sería como un deportista de elite. Tenés que estar, ¿no? Tenés que Totalmente. estar preparadísimo, digamos. Bueno, había un famoso abogado estadounidense, Sí. Edward Bennett Williams, que él decía que se preparaba para un juicio oral como un boxeador se prepara para Uf, una pelea. bueno. Y bueno, vos sabés que no te pueden sorprender en nada, que todo se siente un testigo, vos ya tenés que saber de qué va a Sí, declarar el sí, sí. testigo. Es muy Ahora vamos a apasionante. hablar un poco de sí, la teoría del caso, ¿no? Es importante tener en claro lo que querés probar, ¿no? Sí. Qué testigos tenés, ¿no? Es como. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cómo? Porque hoy en día también un estudio lleva múltiples causas y lleva, a veces, te vienen lo que estábamos hablando, ¿no? Que te vienen plazos procesales. ¿Cómo haces para prepararte, como decís vos, prepararte como un boxeador cuando uno tiene un cúmulo de causas muy importante, ¿no? Contame un poco cómo te dividís con tus colegas, cómo haces esto, con tus Yo, socios. yo creo que es fundamental, a ver, en primer lugar es fundamental la organización, tener una Bien, organización que implica un orden, bien. dar prioridad, tenés asuntos prioritarios, no porque un asunto sea más importante que No, el otro, a la par que lo puede ser en el sí, sentido de que sí, no es lo mismo una persona que está acusada de homicidio que una persona que está obvio. acusada de amenazas. Y no es lo mismo una persona que está detenida, que necesita la escarcelación en 24 horas, que uno que no, ¿no? Totalmente, Bueno, ahí totalmente. está. Pero yo creo que, bueno, hay que tener un sistema que es, diríamos, un orden, diferenciar lo urgente de lo importante. Hay cosas que son urgentes e importantes, hay cosas que son importantes pero no urgentes. Bien, bien. Y a la vez tener un equipo de trabajo y saber, diríamos, qué puedes delegar. Todo lo que sea delegable lo tenés que delegar. Buenísimo. Y lo que no puedes delegar, bueno, lo haces vos Sí, o lo sí. hace Francisco en este Sí, sí, caso, sí. bueno, somos la Un cabeza del equipazo, diríamos. equipo. Che, pará, y contame hace cuánto que estás con Fran, cómo te asociaste, contame eso, no sé si la Eh, historia la contaste alguna vez. no, con Francisco somos amigos Sí, sí. antes que socios. Ah, bien, bien. Y bueno, no, Pero nos ¿eran amigos conocemos. antes de ser abogados, durante estudiantes, en qué Claro, periodo? Francisco es más chico que yo. Ah, Él tiene, creo que tiene sí, 39 sí. años. Éramos amigos desde que Francisco iba a la Ah, facultad. bien, o sea, de estudiantes se Sí, conocieron. y tenemos una sociedad que está muy buena porque no es que implica ser socio en un 100% de todos los casos. Si él quiere hacer un caso y a mí no me gusta, lo hace él Ah, está solo. bien, Si está yo bien. quiero hacer un caso y a él no le gusta, Tenés esa libertad de tenemos poder. esa libertad, nos conocemos muy bien. La verdad que se trabaja muy cómodo porque yo creo que la profesión es una profesión bastante, diríamos, bastante tensa y si Mm, no tenés un buen clima de trabajo es sí. muy difícil No, llevarla total, total. adelante. Sobre todo, sí, un juicio penal oral es. Si no te llevas bien con tu socio, me parece que no. Totalmente. Difícilmente lo Es puedes más, llevar. yo creo en el juicio de la muerte de Diego Maradona, nosotros tenemos tanta química que en algún momento es como que
los otros defensores hasta la pasan bien, diríamos, se pasan bien en los cuartos intermedios, y eso no se puede disimular. No, totalmente. Unas audiencias que duran horas y horas, ¿no? No podés Totalmente, tanto tiempo. sí. A ver, quiero que me digas, antes de entrar, vamos a entrar de lleno, ya lo dije, gente, es un especial caso Maradona, vamos a hablar ciertas cuestiones técnicas y procesales, pero quiero hacer como una introducción general con Robert para tener contexto. Contame, ¿qué pasa con las causas mediáticas? ¿Lo mediático influye para bien, para mal? ¿Qué opinas vos cuando se mediatiza, ¿no? Una causa. Mira, el problema cuando se mediatiza una causa es que ya empieza a jugar la opinión pública. ¿Y cuál es el primer problema o el gran problema que puede tener un abogado que defiende a alguien en una causa mediatizada? Que la sociedad lo haya condenado al imputado antes que los jueces. Entonces, el juez, a ver, todo lo ven como un ser todopoderoso, y el juez es una persona más que cumple una función y que perfectamente se puede sentir influida, diríamos, por lo que piensa, no sé, su esposa, por lo que piensa su vecino, por lo que piensa. Entonces, muchas veces, cuando una causa se mediatiza, en alguna causa hay que salir a explicarle en los medios y decirle, miren, esto que se está diciendo no es así. Decirle, acá hay otras pruebas, hay otra versión y la versión es esta, y tratar de equiparar un poco eso de esa mediatización en contra del cliente cuando es en contra, ¿no? Por otro lado, muchas veces nosotros, ¿qué vemos en las causas mediáticas? Vemos que se dicen cosas que vos decís, pero esto que están diciendo no está en el expediente. ¿De dónde salió? Y por ahí ves que se dicen cosas muchas veces no para buscar la verdad, para buscar el escándalo, para buscar el estrépito. Para venderlo. Para venderlo. Entonces, bueno, depende de la causa, hay que tener un timing muy particular para saber cuándo contestar, cuándo no, cuándo hacer que tu cliente dé una entrevista, cuándo no. Y todo eso va a depender de la causa de la cual se trate. Muchas veces vos ves causas que tienen un impacto mediático muy cortito y decís, conviene que se vaya el vendaval y después, posteriormente, responder. Bien. ¿Y qué importante, esto te pregunto, qué importante es trabajar a la par, me parece, y vos me corregirás, trabajar lo jurídico, que es muy importante, y a la par lo mediático público, que muchos estudios o muchos abogados no lo manejan, no lo saben manejar, ¿no? ¿Crees que es importante a la par esas dos aristas? Yo creo que es muy importante y aparte me parece muy importante no dejar el relato en manos de la contraparte. Espectacular. Porque si vos dejás el relato en manos de la contraparte, es como una disputa que vos solo digas a una de las partes y que te dice todos los días, no, mira, me hicieron esto, y nadie le contesta. Quieras o no, te termina influenciando la opinión pública. Totalmente. O sea que vos, tu recomendación o tu visión como abogado es una causa que se mediatiza, hay que salir a dar la lucha mediática, además de la jurídica, la mediática. Totalmente, hay que salir a dar la lucha mediática. Obviamente, con las precauciones del caso, pero la batalla se da en los dos campos, en el campo jurídico y en el campo mediático. Y como dijiste vos, dependiendo, obviamente que es una cuestión de casuística. Esto también es un criterio generacional. Yo soy una generación intermedia. Claro, diríamos, los abogados que estaban antes que yo decían, no, los jueces hablan por el expediente, pero hoy no se puede dejar pasar muchas cosas porque después, al momento de la sentencia, ya es tarde. Eso. Y la última de este bloque general, ¿cómo te preparás vos emocionalmente? Porque también yo tengo entendido que es mucho estrés, son muchas horas de audiencias a veces. ¿Cómo te preparás vos psíquica y emocionalmente para defender una causa de estos estilos mediáticos y públicos? A ver, yo creo, mira, el otro día escuchaba, creo que es apellido Anselmi, un preparador físico, que decía que lo había visto a un boxeador o a un peleador, que cuando estaba antes de la pelea, estaba escuchando música y con actitud de quiero salir a combatir. Cuando el tema te gusta, uno se prepara, obviamente la preparación es la adecuada, cuando vos más preparado estás, más tranquilo vas a una audiencia, pero a la vez vos vas a hacer algo que te gusta y para lo cual te preparaste. Ahora, lo que sí también hay que poner en relieve, que nosotros vemos mucho sufrimiento humano. Entonces, si yo te digo, mirá, el sufrimiento humano no me impacta emocionalmente, te estaría mintiendo. No sos una piedra, obvio. Totalmente. Lo que uno trata es de que ese impacto que te produce
no te afecte en tu trabajo y que tampoco te afecte en tu vida personal, que después puedas llegar a tu casa y, no sé, cenar y abstraerte de eso, porque si no, no le vas a ser útil al cliente y no vas a ser Obvio. útil como abogado. Y yo creo que lo que decís vos es importante. Mientras más preparado estés, mientras más estudio tengas del caso, más tranquilo, digamos, vas a estar en tu laburo profesional, digamos. Totalmente, porque aparte también te da una tranquilidad con vos mismo, porque vos decís, mira, yo para esto hice todo lo posible. Yo me acuerdo cuando yo Claro, era recién recibido, por ahí iba a mediaciones civiles claro, y tenía miedo de no estar a la altura del otro claro, abogado. claro. Y yo decía, Sí, no, bueno, sí. quizás en experiencia no voy a estar a la altura, pero voy a estudiar todo lo referente a este caso para que en preparación no pueda ir mejor preparado que yo. Sí, Entonces, sí, totalmente. eso te da como una tranquilidad. Sí, uno cuando es novel abogado a veces tiene. Mirá, siempre lo cuento, pero me acuerdo de mi primera audiencia en la Cámara Criminal. Que no me acuerdo qué sala era, pero me acuerdo del juez, el doctor Filosof, estaba dentro del tribunal. Mario Seguro que lo Filosof, conocés. sí, Mario Filosof. No sé si era a las 7, me No me parece. acuerdo ahora. Igual viste que van variando de salas. Pero yo me acuerdo cómo me miró y yo estaba asustadísimo, imagínate, primera audiencia en la Cámara Criminal. Después la absolvieron a mi cliente. Buen dato, buen Buen dato. dato. Viste, como me miraba como con dudas, sí, yo cagado hasta la pata, me hizo una pregunta que no me acuerdo bien, traté de responder como pude, tartamudeando, ¿viste? Esas fueron las primeras experiencias, pero lo rescato como algo, porque tenés que pasar por eso para después, ¿no? Seguir tu camino como abogado, es como una experiencia del Totalmente. letrado, Bueno, ¿no? incluso yo tengo una práctica que es para no salir de la zona de confort. Mm, Viste que actualmente muchas audiencias en cámara podés hacer el informe escrito, Ah, salvo que vos pidas oral. Yo oral, siempre pido oral. está buenísimo, Siempre pido oral, está una porque yo quiero que el juez escuche los argumentos directamente de buenísimo. mi parte. Y no es lo mismo escrito que oral. No es lo mismo que escrito oral. Otra, No, no. porque quiero que el que si no me conoce, que me conozca y que sepa que uno es una persona seria. Sí. Y también para salir de esa zona de confort de decir, no, presento el escrito. No, yo quiero Sí, ir sí. y argumentar Es oralmente. más fácil presentarle escrito, pero no es lo mismo la inmediación, el poder de convencimiento que tiene uno en la oralidad es totalmente, no es lo mismo que te escuche el juez que vos, ¿no? Es totalmente, y aparte hay una duda que tenemos todos los litigantes, que es si presentaste la apelación, si el secretario le cuenta al juez lo que dice o el juez lo leyó. Entonces yo digo, Sí, yo quiero sí. contárselo yo. Bien, bien. Te asegurás de que por lo menos te Que escuche, te escuchó. después que resuelva como quiera. Bueno, habiendo hecho esa introducción general, vamos a entrar de lleno en el caso Maradona. Lo primero que te quiero preguntar, que para mí hay una afectación a una garantía constitucional, que es el quilombo que hubo con McIntosh, en la anulación del primer juicio, que para mí, jurídicamente, por más que algunos jueces la tiran para la tribuna, como digo, hay una afectación a la garantía del ne bis in idem. Sí. Te lo salvan con esto de que no hay sentencia firme, ¿no? Contame un poco si vos qué ves Yo de esto. comparto plenamente lo que vos decís. A ver, esta garantía te Bien, protege no solo contra la doble sentencia, claro. sino contra la doble persecución. Eso, doble persecución penal. Doble persecución penal. Entonces yo creo que desde el momento que se anula un proceso, se vuelve para atrás y se utilizan las mismas armas o se mejoran las armas para perseguirlo al imputado, se está incurriendo en esta doble persecución penal. Pero en este caso aún es más grave. ¿Por qué? Porque la nulidad se dio por un error del Estado. Eso, Entonces, gravísimo. no podemos permitirle, yo siempre digo que el Estado tiene una bala de plata, una sola. Si el Estado gastó su bala de plata, diríamos, no puede someterse al imputado nuevamente a un riesgo de condena. Esto todavía no está firme, nosotros venimos recurriendo. ¿Ustedes plantearon algo Nosotros lo respecto a esto? planteamos, sí, lo plantearon. planteamos, y bueno, creemos que por el tipo de caso que es, por la repercusión que tiene, no sé si los jueces van a poder dar, diríamos, quizás en un día de mañana la Corte Suprema o la Corte Suprema bonaerense, pero bueno, nosotros es nuestra obligación plantear esto y yo comparto lo que vos estás diciendo. Y el perjuicio, nadie puede decir que no hay perjuicio, el perjuicio es real. Diríamos, hoy Luque tendría que estar absuelto, se debería haber anulado el juicio y no permitir que se efectúe un nuevo juicio con respecto a este caso. Bueno, pero disculpame, ustedes lo plantearon, pero no lo tienen que resolver o va al final. Se resolvió. A ver, yo tengo, diríamos, una idea
que esto tendría que haber suspendido el juicio Claro. hasta que haya una sentencia definitiva, porque la doble persecución se está haciendo en este momento. Exactamente. Ahora, no nos resolvieron el juicio, nosotros planteamos la suspensión del juicio, no nos hicieron lugar, incluso nosotros planteamos en su momento pedimos un juicio por jurado, eso tampoco está firme, así que, pero bueno. Pero eso se resuelve con la sentencia final y puedes hacer el recurso de casación o extraordinario. No, diríamos, no, nosotros lo planteamos paralelamente, previamente al juicio. Sí. Ahora, eventualmente, si nosotros tuviéramos una sentencia adversa, también plantearíamos esto. Está vigente la el planteo. apelación. Sí, está vigente el planteo. Perfecto, perfecto. O sea que, como vos bien decís, Robert, el Estado te está persiguiendo, te está sometiendo a un proceso penal y no importa que no haya sentencia firme, sino que están vulnerando, ¿no? Todo el peso del Estado está sobre vos. Totalmente. Dos veces. Porque quieras o no, hubo y hay dos procesos en la cabeza de Luque en este caso. Totalmente. O sea, más allá de estos tecnicismos que te la salvan con esta de la sentencia firme, ¿no? Comentame un poco, a ver, que quería, dentro de este bloque del tema de Macintosh, esto quiero saber. Ahora, más allá de la anulación o no, ¿qué impacto, esto me interesa, qué impacto tiene, ¿no? El volver a hacer un juicio con que declaren todos los testigos, o sea, ¿qué impacto tiene volver a producir toda la prueba? O sea, ¿le beneficia a Luque? ¿Le perjudica? ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo te voy a diferenciar diferentes escalas del impacto. En primer lugar, con respecto a lo que pasó con la ex jueza McIntosh, tuvo un descrédito muy grande para la justicia en general, para la justicia de San Isidro, porque previamente yo te decía que los jueces no son seres superpoderosos, pero uno quiere creer esa balanza de la justicia que vemos con la venda, uno quiere creer que el juez es algo así, que es algo que diríamos que no se puede manchar, que es algo impoluto. Entonces, esto mostró una imagen muy mala de la justicia y es como que afectó a todos, porque es como que ahora todos los jueces quieren decir, mirá, yo no soy como McIntosh. Y con mucha razón, ¿no? Porque a la vez, a ver, a Luque lo afectó, ¿por qué? Porque conlleva que lo persigan de nuevo, como estábamos diciendo. A la fiscalía y a la acusación los afectó también, porque los principales testigos eran de ellos y digamos, ya declararon, la otra parte vio la declaración. Yo te puedo decir, mirá, nosotros podemos tener alguna ventaja procesal en saber qué dijo el testigo antes y saber qué se puede preguntar o qué no. Pero la ventaja es muy mínima comparándola con el perjuicio que nos produjo. Pero sí afectó. Y aparte, ¿sabés también en qué afectó Imanol? Que esto puede generar como una idea de que, bueno, esto se frustró, ahora sí hay que hacer justicia. Y como muchas veces la idea de la justicia está atada a la idea de condenar, es decir, sí puede tener una afectación de Luque que se tenga como sinónimo que la justicia sea condenar a Luque. Entonces nosotros tenemos que tratar de decir, miren, eso no es justicia. Acá justicia es valorar toda la prueba y van a ver que nuestro defendido es verdaderamente inocente. La justicia probar que alguien sea culpable y condenar a un culpable, no condenar a cualquiera a cualquier costo, ¿no? Totalmente. Me parece un poco, pues mucho no, yo creo que en general la sociedad es como que hay una, no sé, una visión mediática, ¿no? Lo público, ¿no? Te instalan algo, ¿no? Una versión pública y ya la gente cree y pide, o cuando uno pide justicia, ¿no? Pide la condena. Y por ahí una persona es inocente, vos no sabés, ¿no? Estás hablando sobre, no estás viendo el expediente, ¿no? La opinión pública está hablando sobre un supuesto, sobre lo que te dan los medios, ¿no? Entonces me parece esa diferenciación es clave, ¿no? Bueno, uno ve muchos procesos de repercusión mediática que se pide que lo detengan al imputado antes de incluso de que se haya efectuado el juicio, cuando, a ver, y Manolo, hoy todos sabemos que del 100% de los procesados, el 95-96% podés, diríamos, la detención la podés suplir por medidas que neutralizan los riesgos procesales de la misma forma y no implican una detención anticipada. Pero sin embargo, muchas veces, diríamos, la opinión pública o los medios no lo ven así y es nuestra tarea, yo creo, combatir contra eso, porque tenemos que demostrar
que vivimos en una sociedad civilizada, que a uno lo condenan conforme a prueba y conforme a reglas que se establecieron de antemano y no conforme al clamor popular, muchas veces impulsado por mostrar una versión tergiversada de los hechos. Totalmente. Y yo estoy cansado de las excarcelaciones, pero es un copy-paste, riego, pero te ponen algo genérico, riego procesales que como que no te lo prueban no te lo prueban en el caso concreto, ¿viste? Es un copy-paste y siempre es como un comodín, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Totalmente. Y a ver, y aparte, el mismo elemento que sirve para fundar un riesgo procesal, te lo pueden usar para fundar un arraigo. Por ejemplo, Ah, si el defendido tiene dinero, te dice, no, ah, mirá, hay peligro de fuga porque tiene porque tiene dinero. dinero. Ahora, si quieren fundar lo contrario, te dice, no, tiene dinero, no se va a fugar, porque fíjese, entonces es una Sí. cuestión, es verdad, hay que hacer un análisis en el caso concreto, pero siempre teniendo en cuenta que el principio es que no se va a fugar y que la prisión preventiva es de última ratio. Con la implementación que había hecho la Comisión Bicameral de los nuevos Mm, artículos del Código Procesal Penal Federal, sí. y yo en un momento tenía una sana expectativa de esos artículos, porque había un par de fallos de tribunales orales federales y de la Casación Federal en el cual te decían, mirá, no basta con que vos me enumeres las medidas alternativas, sino que me tenés que decir por qué esta medida no alcanza para sujetar al Exactamente. proceso. Empezó muy bien y después terminó siendo como siempre. Entonces yo creo que eso es muy importante porque una persona un día detenido no lo recupera más y a la vez también yo creo que la persona que va a decidir la detención o el encarcelamiento de alguien tiene que ser muy consciente de todo lo que eso implica, no solo para esa persona, sino para los familiares que lo rodean y para el círculo de esa persona que lo rodea. Totalmente. Ahí están las condiciones particulares que uno a veces funda, ¿no? En las Totalmente. excarcelaciones. Bueno, entremos concretamente en la teoría del caso. Quiero saber, a ver, cuál es lo que puedas hablar, Robert, ¿eh? ¿Cuál es la teoría del caso en la defensa de Luque? ¿Qué es lo que están planteando, Bueno, básicamente? nuestra teoría del caso fundamentalmente es que se basa en tres pilares. Mm, Que Maradona era una persona autónoma, es bien. decir, él tomaba sus propias decisiones Mm, y, por ejemplo, si él no quería estar internado, Luque, al menos estamos hablando de Leopoldo Luque, no lo podía obligar a internarse. La segunda teoría es que Luque era el neurólogo de Maradona después de la operación, pero no era el médico encargado de toda la internación domiciliaria. Incluso hay prueba fehaciente que acredita esto. mm. Y la tercera teoría es de que Maradona no muere con una agonía prolongada, sino que muere, te voy a decir de manera súbita, lo cual no significa que sea una muerte súbita, tiene Bien. nombres técnicos, pero sino que muere de una forma inevitable y que Maradona estaba bien del corazón, no Acá. como dicen que tenía problemas del corazón. Ah, perfecto. O sea que esto cambia la teoría de la acusación porque una cosa, porque ahí, disculpame, lo que acusa el fiscal es justamente que hubo, o sea, es la mala praxis, este famoso dolo eventual que ahora vamos a hablar, ¿no? Sí, a ver, la acusación del fiscal o diríamos De de la las querella, ¿no? querellas es una acusación confusa. Primero se hablaba de que había un plan criminal para matar a Maradona. Después se habla de un dolo eventual, pero un dolo eventual medio raro. Contame. Hay contraposición de funciones, porque vos decís, mirá, por ejemplo, la acusás a la enfermera Mm, y decís, si la enfermera hubiera entrado a controlar, la muerte no se producía. Entonces, por el principio de confianza, el médico que puso a la enfermera no debería estar imputado. Ahora, si vos imputás a la enfermera, imputás al médico, imputás a la empresa de medicina, diríamos, no se ve una coherencia en la imputación. claro, ya. Para empezar, hay una incoherencia, como decís vos, que a todos le imputan lo mismo y le imputan como un plan criminal, A un todos plan, le un plan imputan para lo todo. mismo, le imputan como un plan criminal, como que hubo una aceptación de que les convenía que Maradona muera, lo cual me parece algo ridículo, algo irrisorio. Pero bueno, hoy en día nada es ridículo y nada es irrisorio No, porque si esto llegó a juicio oral y si se está debatiendo como se está debatiendo, hay que tomarlo con la seriedad sí, sí, que sí. amerita el caso. Perfecto. Entremos un poco me interesa esto de los alegatos de apertura.
que se vio, que fue bastante mediático. Quiero hablar a ver vos cómo lo ves vos. Esto que yo vi que Burlando sacó un estetoscopio, quiso sacar una hoja, introducir prueba. Comentame un poco, cada abogado, obviamente que no discutimos acá, cada abogado tiene sus técnicas, pero quiero saber qué es show y qué es jurídico. O sea, uno cuando alega, ¿tiene que ser más técnico, más jurídico? ¿Tiene que ser un poco más teatral? Esto es lo que quiero hacer la disquisición. ¿Vos qué opinás? Yo creo, diríamos, técnicamente, diríamos, los alegatos de apertura, en este caso con el Código de Provincia de Buenos Aires, es una promesa probatoria. Bien. Entonces, técnicamente, se debería decir más o menos la teoría del caso y cómo se va a probar esa teoría del caso. Perfecto. ¿Y cómo lo subsumís en un tipo penal determinado? Totalmente. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno ve que esto no pasa en la práctica. Bien. En la práctica lo que se ve es que va el abogado y hace una especie de un mix, una cuestión emocional, una cuestión de show. Ahora, si vos estás del otro lado, al menos este es mi criterio, yo no puedo aceptar que la otra persona haga eso y yo no contestarle. Porque si no, yo voy a quedar en desventaja. Porque no olvidemos que los jueces somos seres humanos y que también estamos abiertos a las sensaciones. Entonces, yo creo que si se puede alegar algo de forma emocional, sin caer en lo burdo o en la falta de respeto, está bien. Ahora, la controversia que se dio con el doctor Burlando y Francisco fue que el doctor Burlando quiso mostrar una hoja que a criterio nuestro, no a criterio nuestro, era así, era prueba del expediente. Claro, quiso introducir, pero es algo que no estaba ofrecido como prueba, esa hoja. No, estaba ofrecido, pero nosotros dijimos, esto es una promesa probatoria, vos no podés sacar una prueba. Todavía no. En esta instancia procesal no podés. Todavía no. Entonces, cuando él sacó, Francisco dijo objeción, objetó eso, se opuso, y el tribunal le terminó dando el lugar y terminó el doctor Burlando sacando una hoja en blanco. Claro, la famosa hoja en blanco. Y antes había sacado, me acuerdo, el estetoscopio también, como evocando algo emocional, ¿no? Sí, como algo emocional. Bueno, yo, a ver, de eso no estoy tan opuesto, porque aparte yo, ¿qué creo también? Los jueces tienen años de experiencia y no se van a dejar impresionar tan fácilmente. Perfecto. Entonces, creo que, bueno, tampoco en eso me voy a oponer. Está bien. Mientras tenga un correlato, o sea, lo importante es que tenga un correlato jurídico, que vos puedas explicar jurídicamente tu teoría del caso. Totalmente. Y que no haga una influencia indebida, porque si yo usé prueba que favorece a mi posición, ¿por qué vos al inicio del juicio vas a usar prueba que favorece a tu posición? Sí, está perfecto. O sea, y esto lo maneja mucho vos y Francisco muy bien, hay la parte procesal, digamos. Hay instancias procesales para todo. Bueno, puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento. Uno puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, pero aparte, la parte procesal tiene su importancia, porque yo muchas veces estoy cansado que gente que no conoce profundamente el proceso diga, no, esto es una chicana, o esto es una avivada, o diríamos, o que por ahí dicen, mirá, lo importante es la verdad. No, sí, es la verdad, pero para llegar a conocer la verdad, vos tenés reglas, vos podés hacer eso. en cualquier momento. Exactamente, tenés que seguir ciertas reglas procesales. Contame otra cosa que me gustó mucho de juicios, tu introducción a los alegatos de apertura. Vos dijiste algo así, y comentame, a ver si corregime, como si estuviera vivo Leopoldo Luque, ¿no? Lo defendería a Diego, inclusive. Claro, que Diego lo defendería a Leopoldo Luque. Diego lo defendería a Leopoldo. Contame, eso es algo porque la relación de ellos era excelente. Leo es una persona que empezó muy de abajo, llegó a ser médico, y Diego se sentía muy identificado con él, y todos los testigos dijeron que tenía una buena relación. Entonces, y Leo siempre lo quiso ayudar a Diego. Entonces yo creo que yo lo que dije en el alegato es que si Diego viviera, yo entiendo que no estaría contento de esto por lo que está pasando Luque en este momento. Perfecto. Comentame un poco Comentame un poco la actitud procesal de Luque, que yo entiendo que cambió del juicio anterior a este, que él no tenía tanta participación, no hablaba tanto, y en este está mucho más activo, explica muchas cuestiones, cuando declara un testigo aclara, ¿no? Contame esa estrategia procesal, a qué se debe o cómo la utilizan en este nuevo juicio. Perfecto. A ver,
Leo tiene un conocimiento Sí, exhaustivo y muy bien, profundo de la causa. bien. Y técnico porque él Y es médico, ¿no? totalmente, eso también te iba a agregar que incluso más, y que incluso tiene un conocimiento técnico, porque esta es una causa médica y muchas veces nosotros no sabemos ciertas cosas Claro, y claro. nuestros peritos o Leo nos informan de ciertas cuestiones. Bien, bien, bien. Asimismo, esta es una causa que muchas veces por ahí se llama la causa de los audios, porque se tiran con un audio, se tiran con Eso. otro audio. Entonces, muchas veces esos audios se dan en una situación descontextuada. Sí, sí, total. Eh, eh, y lo importante de la declaración de Luque es que él pueda contextualizar esos audios o explicar ciertas cuestiones. Entonces, a ver, la declaración del imputado, Sí, sí. esto, bueno, nosotros como abogados lo sabemos Está de memoria, clarísimo. pero Sí, dicen que es sí. el principal acto de defensa del Perfecto. imputado. Es decir, a vos vienen y te dicen, te robaste este vaso, Claro, claro. y lo primero es que déjame defenderme, Exactamente. déjame decirte por qué no lo robé o por qué. Sí, sí. Bueno, Y lo puedo hacer las veces que quiera, ¿no? totalmente. Entonces, Leo, él explica y hace explicaciones que son pertinentes Sí, sí, sí. al momento procesal, explica ciertas cuestiones que van pasando en el juicio, cierta prueba que se va produciendo, y como lo dice el código, lo puede hacer en En cualquier cualquier momento y las momento. veces que quiera. Perfecto. Entonces no se entiende por qué muchas veces mediáticamente dicen, no, Eso, entorpece el juicio. claro. A ver, el El juicio juicio ya tanto viene entorpecido de maquetas, para empezar. totalmente. Y aparte el juicio tiene que ser una garantía principalmente para el Sí, sí, imputado, sí. porque de todos los que estamos ahí, los que se están enfrentando a una pena de 8 a 25 años son los imputados. Obvio. Entonces, la garantía se la tienen que dar a ellos. Total. Y en el caso de un juicio genérico, incluso sacando cualquier Sí, sí. juicio, que sea una condena, que la condena sea habiéndose respetado todas las garantías Total. y que mañana el imputado no diga, en este juicio a mí no me dejaron hablar. Total, total. A veces lo mismo, se habla mediáticamente, te quieren tergiversar la garantía del derecho de defensa del imputado. Yo puedo Totalmente, hablar las veces que quiera, siempre que sea procesalmente, ¿no? Pero todas las veces totalmente. que quiera. ¿Ustedes cómo lo utilizan? ¿En cada declaración que sea pertinente, ustedes Nosotros, lo hacen hablar a Luque? claro, nosotros las declaraciones que creíamos Sí, que era pertinente que Luque hablara sí, o que sí. Luque ofreciera una prueba científica Claro, desde su punto de vista, da una aplicación técnica, digamos. desde su punto de vista de una explicación Sí, sí. técnica. Por ejemplo, habló un testigo Bien, y dijo que el máximo de tamaño de un corazón ahí era está. 300 gramos y Luque dijo, no, acá Ah, hay información de tal fuente, de bien, una bien. bibliografía que es 500 gramos. Está buenísimo. Entonces, bueno, él da una explicación de cuestiones técnicas que le parecen y también de cuestiones de contexto de audio. Bien, eso. Por ejemplo, él en un momento explicó y dijo, mirá, yo decía esto porque era un entorno donde había muchas peleas y yo no me quería pelear con nadie. Entonces, Total, total. vos me decías tal cosa, yo te decía sí. El otro me decía tal otro y yo te Sí, decía sí, sí, porque sí. yo en realidad quería estar bien con Diego. Sí, sí es. Y quiero entrar en ese tema de los audios. O sea, ¿qué peso tienen los audios? ¿Qué es lo que prueban? Contame otra cosa de si técnicamente están, o sea, ustedes se opusieron a que se introduzcan como prueba. Comentame A ver, eso. nosotros lo que nos opusimos en su momento, nosotros entendimos que los audios podían ser usados como herramientas de litigación. Bien, Entonces, en la medida que vos declares como testigo, yo bien. te podía citar o hacer escuchar un audio y Bien, confrontarte con el audio. bien, O bien, bien. subsidiariamente, que para nosotros no lo dice el código así, pero subsidiariamente se podía hacer como se hace en Nación, que se incorpora toda la prueba por lectura y mañana, cuando vas a alegar, vos podés usar en el alegato los audios Buenísimo. que quieras. El tribunal entendió que los audios se pueden usar en cualquier momento del proceso. Bien. Entonces, lo que pasa en el juicio, por ejemplo, es que viene el fiscal y dice, o viene el fiscal o las defensas, cualquiera, Sí. y dice, bueno, yo ahora voy a hacer escuchar 3 audios con respecto a este tema. Y se escuchan los audios en abstracto. Bien. Entonces, eso da lugar que no solo Luque, sino también lo hizo Díaz, también lo hizo la doctora Kosachov, que tengan que explicar el contexto de esos Claro, claro, claro. audios, porque si vos recortás un fragmento, a lo mejor eso no, diríamos, no le estás dando el verdadero significado. Sí, sí, igual, a ver, los audios, ¿qué tanto demuestran o no una culpabilidad? Porque son, como decís vos, están descontextualizados, son charlas entre, ¿no? Entre la familia Maradona y los médicos. O sea, ¿qué sentido?
tiene para la fiscalía o para la querella introducir esos Y audios? yo creo que ¿Es más mediático que jurídico yo eso? muchas veces lo que noto es que se busca que esos audios tengan un peso emocional, eso, desacreditar. o demonizar a la persona que Eso. los está diciendo. Es como que vos mañana me digas, no porque un audio diga eso, ¿no? Pero una analogía. Me digas en un WhatsApp, el pesado de mi cliente vino y saquen ese audio y piensan que por eso vos no lo vas a defender correctamente a tu cliente. Claro, por eso. Lo que buscan es eso, es demonizar, buscar algo que se hable en un fuero íntimo, mostrarlo públicamente. Es más una estrategia mediática que jurídica, diría yo. Yo creo que es a ver, no solo mediática, jurídica también, porque yo también creo que quieren afectar a los jueces o a su íntima convicción con los audios. Sí. Espero que los jueces puedan entender las explicaciones y no se dejen afectar por esto. Bueno, perfecto. Vamos a la parte de testigos, interrogatorios y contrainterrogatorios. ¿Cómo maneja? Hubo muchos testigos, creo que había 92 o 93, ¿no? Testigos. Sí. ¿Cómo manejan primero la cantidad para prepararse para cada interrogatorio? ¿Cómo lo manejan en el estudio? Acá se dio un conflicto en este proceso, que fue un conflicto interesante, que por lo que nos contaron, en el juicio anterior, la fiscalía comentaba quién era el testigo en el día que llevaba el testigo. Eso, comentame eso, que Claro. sí. Y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que prepararnos para poder saber qué vamos a preguntar al testigo, más en este caso tan complejo. Netamente derecho de defensa. Necesito tiempo para preparar. Tiempo y medios adecuados para preparar. Tantos testigos y tanto tiempo que consume prepararse para interrogar a cada testigo. Es puramente derecho de defensa. Bueno, esto se litigó mucho en el tribunal. En un principio el tribunal dijo, pero doctores, ustedes hace 2 meses saben quiénes son los testigos, pero no es lo mismo saber que prepararnos. Y además saber qué día prepararte para ese testigo. Totalmente. Eso y el tribunal tomó una decisión intermedia que fue que la fiscalía tenga que avisar con 24 horas de antelación para saber quiénes son los testigos. Entonces un juicio que es una carga de trabajo muy pesada, porque nosotros vamos martes y jueves desde 10 de la mañana a 5 de la tarde al juicio, y lunes y miércoles nos estamos preparando con los testigos que nos van avisando. Es una carga semanal muy alta. Totalmente. Pero bueno, ese fue el primer conflicto que hubo con tema testigo. El segundo conflicto fue con respecto a cómo preguntar. A ver, contame eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo dice el código, cuando no es el testigo lo ofreció a la fiscalía, nosotros teníamos la regla del contrainterrogatorio. Eso. Sí. Entonces nosotros podemos hacer preguntas indicativas. Por darte un ejemplo, yo te puedo decir, ¿es cierto que el celular era negro? Claro. Y bueno, eso primero era como que de la contraparte lo cuestionaban. O muchas veces se decía, no, pero acá estamos para buscar la verdad, que cada uno pregunte como quiera. No, hay reglas, porque lo que es preciso que se entienda que la defensa, el imputado, está en desigualdad con respecto al Estado. Entonces vos no podés permitir, diríamos, que cualquiera pregunte o que se haga una ronda de preguntas que pase fiscalía, querella, defensa y después fiscalía, querella. No, diríamos, diríamos... Ya sobre esa ventaja que tiene la acusación es una, ¿no? Le sumás una ventaja más. Totalmente. Y aparte, otro tema que es la acusación introduce un testigo, busca acreditar un hecho. Y nosotros con el contrainterrogatorio lo que vamos es a corroborar la autenticidad de esa información. Entonces, muchas veces nosotros por ahí empezamos a preguntar, diríamos, desde el origen. Usted dijo tal cosa y se oponen y dicen, no, pero ya lo dijo. Déjame seguir mi línea, porque yo quiero corroborar la veracidad de esa información, o si esa información es así o no. A veces utilizan en el cuestionario, en el contrainterrogatorio, varias preguntas para llegar, ¿no? Totalmente, por eso. Claro. Y es como que te cortan y te quieren cortar, claro. Entonces yo digo, mirá, este cuestionario está hecho para que en la séptima pregunta yo extraiga lo que quiero, no en la primera. Y si vos me cortás en la primera, no puedo llegar. Sí, esto pasa igual, es muy distinto. Por eso penal es distinto a un juicio civil o a un juicio, ¿no? A un juicio comercial, ¿no? Que obviamente no pueden ser indicativas. Hay diferentes reglas procesales, ¿no? Que varían. Por eso es muy... Y lo penal tenés que tener esta elasticidad mental, ¿no? Esta rapidez como para, ¿no? Para moldarte a la situación. Está interesante. Y contame cómo afecta, bueno, esto, el tema de los testigos. ¿Cómo afectan que ya muchos hayan declarado ya en el juicio anterior y que vuelvan a declarar ahora?
A ver, Siendo que ustedes saben, algunas cosas las ya saben porque ya declararon, lo mismo la fiscalía, ¿no? ¿Cómo te afecta? bueno, afecta de múltiples maneras. En algunas cosas afecta favorablemente, en Bien, otras cosas afecta desfavorablemente. sí, Por ejemplo, ¿a nosotros en qué nos puede afectar favorablemente? Desde ya, sabiendo, como ya te dije, y haciendo la aclaración, que no correspondería a este nuevo sí, juicio. sí. Pero O sea, dentro de la favorablemente, dentro de las desventajas que ya dentro de la tiene, que se hace un desventaja que ya juicio, tenemos, tienen una, como una mínima ventanita, digamos. la ventanita es que ya sabemos lo que el Sí, sí. testigo dijo, entonces, bueno, nos podemos preparar con una declaración amplia que fue la declaración en el juicio. La desventaja es que ese testigo sabe lo que dijeron los otros Ah, testigos, ahí está, entonces sí. nosotros tenemos que evitar que después acomoden la declaración Ah, eso. a, diríamos, a sus intereses o a lo que le convenga. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Ojo, y cuando digo nosotros, incluso la contraparte también, Todo, sí, sí. a lo que dice el testigo, y es muy importante trabajar previamente a la declaración del testigo con las declaraciones que se hicieron en la instrucción y con las Ah, declaraciones que se hicieron en el juicio nulo. claro. Y acá es muy importante algo que también se da un debate Mm. jurídico interesante. Es, ¿la declaración que hizo el testigo en el juicio nulo es válida o no es válida para confrontarlo? Ah, Yo entiendo que sí, no como si fuera una instrucción, pero sí entiendo que sí en el sentido, si él dijo en el juicio nulo, el vaso es ah, transparente claro. y después dice el vaso es opaco, No puede. yo tengo derecho a decirle, ¿usted alguna vez dijo que el vaso era transparente? Claro, claro, claro. ¿Es cierto que usted declaró en alguna instancia en este tribunal que el vaso era transparente? Y poder llegar así. Todavía no se dio esto en Ah, está concreto, bien, está bien. pero creo que también es un dilema interesante desde un punto de vista O sea, hay jurídico. que estar atento a las contradicciones que pueda haber, ¿no? A las que se desdigan los testigos, ¿no? Hay que estar muy, Totalmente, muy atento a eso. Pero, totalmente. ¿y cómo, pero explícame algo, cómo laburan esto que decís vos, que no estén influenciados por las declaraciones de los demás testigos? ¿Cómo se labura eso? ¿Cómo Y a ver, lo vas viendo en la declaración yo creo que lo misma? vamos viendo en la Ah, declaración está. misma. Mira, había un abogado muy importante Sí. norteamericano, Roy Black, que él era defensor oficial. Y él Mm. decía, mira, en el tiempo que tenemos nosotros, no tenemos el tiempo suficiente para preparar un caso. Entonces, ¿cuál era la herramienta fundamental que tenían? El contrainterrogatorio. Buenísimo, El contrainterrogatorio buenísimo. es un arma que si te la dejan usar es muy importante para extraer la verdad del testimonio. Espectacular. Y comentame cómo laburan esto, o sea, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. O sea, ¿qué es más importante? ¿Hacer una pregunta muy concisa? ¿Hacer, como si vos, el hilo de varias preguntas para extraer una verdad? ¿Cómo se maneja eso? A ver, nosotros lo que entendemos es, a ver, te voy a dar Sí, un ejemplo. Viene el testigo bien, Pepito. bien, Entonces decimos de Pepito, ¿qué es lo que nos puede, qué es lo que, la información que a nosotros nos beneficia? bien. Esto y esto. Bueno, a ver, ¿cómo lo sacamos? Hacemos las preguntas. ¿Cuál es la información que nos puede perjudicar? Esto y esto. Bueno, tenemos que estar atentos. ¿Cómo lo atemperamos? Bien. ¿En dónde mintió para nosotros? ¿Acá o en dónde está? Bueno, ¿cómo vamos a sacarle que eso es mentira? Bueno, preparemos, hagamos la línea. Sí, sí, sí. Bueno, y una vez con toda la línea preparada, cuando va el testigo, diríamos, lo llevamos a la práctica. Muchos dicen, porque esto está muy desarrollado en la cultura anglosajona, Claro, sí, bueno, sí, sí. esto es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque no es Sí. 1 más 1, 2. No, Entonces, no. cuando vos vas, a lo mejor en algún momento te sale bien, en otro momento no te sale bien, Sí. pero se dan cuestiones muy interesantes que yo no la puedo decir por una cuestión de No, que el no, juicio se no. está llevando a cabo, pero se dan cuestiones muy interesantes que vos podés chequear que muchos testigos no pasó lo que dicen que pasó. Ahí está, ahí está. Es mucho el minuto a minuto, tenés que estar atento a Tenés que, cómo se sucede la declaración en el momento, ¿no? totalmente. Y otra cosa que también es fundamental, hay muchos testigos que no van a mentir, pero pasaron 5 años, no se acuerdan. No, pero Eh, pasa en todo tipo de juicios, obvio. Totalmente. Entonces, bueno, por ahí poder refrescarle la memoria, etcétera. Sí, sí, perfecto. Clarísimo ese punto. Vamos a la pericia médica, concretamente. Decime, a ver, o sea, ¿cuál es lo central de la discusión médica acá? ¿Qué es lo que se A discute ver, médicamente? lo central de la discusión médica es el estado previo de Diego Bien, Maradona bien. y la causa de muerte de Diego Ahí Maradona. está, ahí está. Eso todavía, hoy no se dio esa discusión, diríamos, todavía no fue la junta médica.
es lo que Bien, se va a dar y ahí se va a ver la controversia que hay entre acusación y defensa. perfecto. A ver, ¿qué más? Ya hablamos, acá lo de los audios ya lo hablamos un poquito, no lo voy a repetir. O sea, No, contame un poco también esto, quiero volver a hablar de lo mediático. O sea, ¿vos crees que si no fuera Diego Maradona, esto hubiera ido a juicio, no hubiera ido a juicio? ¿Qué, a qué ver, considerás? yo te digo, hoy por lo que va, por la prueba que se produjo hasta hoy, si no fuera un caso de la repercusión que tiene, yo te digo, mira, lo deberían absolver a todos. Ahora, como es un caso con todas estas cuestiones que hablábamos previamente y muchas veces la absolución genera, diríamos, en la sociedad es vista como impunidad, a nosotros nos genera dudas de qué es lo que puede pasar. No, no. Quiero aclarar también que hasta ahora el tribunal me parece un tribunal muy correcto. Ah, bien, bien, bien. Muchas veces nosotros compartimos y otras veces no compartimos la opinión del tribunal, pero lo importante es que, es que las resoluciones que dicten sean razonables. Muchas veces yo te puedo decir, mira, yo esto opino blanco y vos Sí, opinás sí. negro, pero es razonable. Y lo segundo, no es fácil mantener el orden con tantas personas, con tantos abogados, y creo que el orden se Sí, está sí. manteniendo y el debate se está llevando a cabo con una normalidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante destacar, pero bueno, como yo tengo un dicho Sí. muchas veces cuando el tribunal por ahí mejor te trata, peor falla o a la inversa. Ah, sí, Entonces yo nunca digo, sabés, la nunca sabés. evaluación vos la haces al final cuando ves la sentencia. Nunca sabes. Pero contame, bueno, esto lo estuvimos hablando, pero necesariamente, como si vos, son personas los jueces, van a estar influenciados por la presión mediática y por la opinión pública. Yo creo que ¿Cómo o sea, vos me dijiste que lo ves muy correcto igual al tribunal, Yo pero creo que la presión mediática va a existir. Acá hay algunos medios que ellos ya tienen una persona responsable sí, sí, y, sí. y si todos los días insisten con eso, Claro, insisten con claro. eso. Del otro lado, diríamos, no podemos obviar que está el doctor Burlando, que él, diríamos, habla mucho con los medios, que no lo estoy criticando porque hable mucho con los medios, No, porque no. hace a su, Porque sí, sí. diríamos, hace a sus intereses y a Y, sus y derechos. como dijimos eh, antes, hay que dar la pelea mediática y jurídica, como Totalmente. venimos Entonces diciendo. nosotros tenemos que equiparar, Eso. porque si no, es como que se crea que existe, que eso que él dice es la verdad. Entonces, es muy importante lo mediático. Yo creo que Francisco principalmente está muy acostumbrado a hablar en los medios, Sí, a sí. contestar y a poder bajar al lenguaje común cuestiones que jurídicamente pueden ser muy complejas para que la sociedad Sí, sí, sí. la entienda. Lo mismo a mí me gusta ver, cuando veo los videos de que se hablan del Sí. caso, me gusta ver en YouTube los Mm. comentarios de la Ah, gente. a ver, Y ¿y yo qué creo ves? que los comentarios son muy Son favorables. positivos. Sí, son muy Bueno, positivos. bueno, bien, bien. Es como si vos, hay que dar la batalla también mediática y tratar de esa mala prensa hay que equipararla, ¿no? Totalmente, Es la balanza. totalmente. Algo que me olvidé de preguntarte ya para terminar, Robert. Contame este planteo que hicieron, que hizo Neto, del tema de que se televise totalmente todo el juicio, que entiendo que no se lo dieron. ¿Cómo fue? Contame Sí, eso. mira, el planteo que fue una idea de Francisco y que me Sí, pareció muy buena, sí, sí, era que se televise el juicio. sí. ¿Por qué era que se televise el juicio? Francisco lo que dijo en su momento, ahí en los estrados del tribunal, dijo, miren, acá el perdedor va a criticar y es muy Exactamente. probable que los critique a ustedes. O que los jueces. Entonces, lo mejor para que haya una mayor transparencia es que todo el debate se televise. Entonces, que la gente pueda ver verdaderamente qué es lo que pasó en este caso, porque yo creo que este caso es un caso que trasciende a las partes, que Totalmente. es como que No, no. todo el pueblo argentino quiere saber qué Están pasó. expectantes toda Argentina. Totalmente. Entonces, uno de los fundamentos para no televisar el debate fue que lo que diga un testigo podía incidir en lo que diga otro testigo que se podía escuchar. Pero nosotros vemos que esto es peor, porque diríamos lo que pasó, es que no, sin televisar el debate es peor, porque los testigos salen y hablan en televisión, hablan los abogados, dicen el testigo dijo tal cosa, se tergiversa y Claro. muchas veces la información llega tergiversada. Entonces, habría sido
espectacular que se pueda televisar el debate. Lo que sí creo que van a televisar son los alegatos, que me parece que... Lo de apertura está en YouTube, está inclusive en se YouTube, puede sí. encontrar. Me imagino que lo de clausura también, bueno, estarán. Totalmente. Entonces yo creo que eso es muy bueno porque también hace a la transparencia y una de las formas de asegurarte que el fallo sea lo más conforme a la prueba producida es que todo el mundo lo vea, porque en Sí, sí. realidad los jueces no dejan de ser funcionarios y no dejan de tener que rendir cuentas al Obvio, público en general. Entonces, obvio. bueno, ahí la gente va a ver si en realidad es lo que dice el fallo, es lo que pasó. Nosotros tenemos mucha expectativa de poder lograr la absolución de Leonardo, de Leo, y de Leopoldo, en realidad, Leopoldo, porque a perdón, veces le sí, digo sí. Le Leo. decimos Leo, por eso. Y bueno, esperemos que eso se pueda plasmar en el acto concreto de la Sí, sí. sentencia. Perfecto. Igual, o sea, si van a influenciar entre sus declaraciones, ya están influenciados porque ya declararon en el juicio anterior eso. Digo, no sé si tiene mucho Totalmente. fundamento. No, para mí Pero no tiene bueno, fundamento, pero a ver, hubo otros juicios también que diríamos que negaron la televisación, sí, otros sí. jueces. Entonces, es lo que yo te digo dentro de una decisión razonable y razonable. A ver, Puede tener cierta razonabilidad, a lo mejor muchas veces en el debate se dan discusiones acaloradas, claro, claro. y a lo mejor diríamos, se busca preservar a la gente de todo eso, pero yo creo que habría sido mucho más positivo para todo y para la verdad de los hechos que esto sea Sí, sí, televisado. totalmente. Che, quiero mandar un saludo. Gaby Roland está laburando con ustedes, ¿no? Está asistiendo a la asistiendo defensa. a la defensa, en el Che, un debate, saludo a todo. Gaby que entrevistó, viste que entrevistó a Winter, Sí, tremendo, Gaby. ahí vi la foto, es más, me muero por ver esa Sí, sí, entrevista sí, sí. y Espectacular. espero que lo hayan exprimido y aprovechado Ah, porque espectacular. viste, hay muchas cosas para exprimirlo. Sumaron un gran litigante de a pie también, un gran litigante que va al barro también, Sí, jurídico, sí, 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 al sí, sí, equipo. sí. Así que, che, Roba, bueno, con esto terminamos. Quiero hacer para terminar, que hago con todos los colegas, el famoso ping-pong jurídico. ¿Te animás? Me animo. Son preguntitas cortitas, como son disparadores, pequeños disparadores, que vos me decís sí o no, verdadero o falso, cortito. Las que quieras ampliar, obviamente ampliamos. Esto no te lo pasé porque quiero que sea Perfecto. espontáneo. ¿Sí Así o que, no, verdadero o sí, falso? sí o no, verdadero o Ok. falso. Yo como doy pequeñas afirmaciones. Bueno, ping-pong jurídico con Roberto Ralín. A ver, en el juicio Maradona se vulneró la garantía del ne bis in idem. Sí, verdadero. Sí, ya lo aplicamos, no vamos a ampliar, verdadero. Esto quiero que me amplíes. El dolo eventual es una figura inconstitucional. Comentame que no hablamos de esto, el dolo eventual. A ver, yo no sé si es inconstitucional. Mm. Yo digo que es una figura de muy difícil prueba. Ah, está. Entonces, Bien. en virtud del principio de que indubio pro reo y que el Sí, principio sí. indubio pro reo es para todo, el dolo eventual es una figura que debería estar en desuso. Bien. Es muy rebuscado poder probar lo que pensó esa persona que se se figuró el resultado y totalmente. que siguió con el accionar en medio. Incluso da cuestiones a debate entre nosotros, entre los colegas, que hay colegas que dicen el dolo eventual no existe, no existe, debería claro, existir. sí. No es que no sea inconstitucional, claro. no. O sea, no puede ser inconstitucional algo que no existe, ¿no? Claro, En primer lugar. yo como mínimo digo, es una figura de una gran dificultad probatoria. Bien, por lo menos eso, perfecto. Los medios masivos de comunicación determinan la suerte de un juicio. En muchos casos sí, en muchos casos hay que equiparar eso y dejar que no pase. Bien, perfecto. Siguiente, ¿Leopoldo Luque es un chivo expiatorio? Sí, es un chivo. ¿Considera que sí? Sí. Bien, bien. Siguiente, si se trata de una persona común y no de Diego Maradona, ¿la causa llegaría a juicio oral? No. No llegaría, vos considerás que No. directamente no. Bien. Esta es difícil, a ver, ¿garantismo o mano dura? A ver. Garantismo, totalmente garantismo, pero yo creo que el garantismo no es que no se apliquen las penas, que no se... Bien, el bien, garantismo es que se respeten las garantías constitucionales. Yo creo que todo jurista tiene que ser Sí, garantista. bien. Y que cuando se demuestre un delito, se imponga una pena, pero que se imponga una pena con la finalidad que tiene la Constitución, que es que Perfecto. esa persona pueda, que se le da como un tratamiento y pueda salir mejor. Bien, Y bien. porque si no, a ver, si uno piensa que la pena es solo castigo o es solo una pena
infamante para el imputado, bueno, lo blanqueemos y lo discutamos. Claro. Pero como está establecido en nuestra Constitución, yo soy una postura garantista que las personas tienen que tener un juicio con Sí. respetando todas las garantías. Yo creo que se ha criticado mucho el garantismo porque lo asimilan con impunidad, ¿no? Como que es sinónimo de impunidad. Totalmente. Garantismo es aplicar las reglas procesales, la Constitución Nacional, y que tenga una pena justa y proporcional ¿no? al delito que cometió. Totalmente, que tenga una pena justa, que hasta que no haya una sentencia definitiva no se puede encarcelar a esa persona, salvo que los peligros sean concretos, que la persona pueda tener los mismos elementos de defensa, que haya una igualdad de armas. Todo eso es garantismo porque son respetar las garantías. Clarísimo. Siguiente, ¿la prisión preventiva es una pena anticipada? En el 80% de los casos que yo vi, sí. De hecho, la mayoría de ¿no? Un alto porcentaje de personas están en prisión preventiva sin una sentencia firme. Sin una ¿no? sentencia firme, y cuando vos ves que se pueden evitar esa prisión preventiva por otros medios. Y la prueba más fehaciente de lo que yo te digo es que si antes del juicio le dan la libertad, no se fugan. Entonces, claro. La premisa, a mí me gustaría que hagan un estudio de cuántas son las personas que se fugan, y van a ver que hay muchísimos medios para neutralizar la prisión preventiva. Sí. Y muchas veces yo lo que digo es, si nosotros como abogados aguantamos la presión en ciertos casos cuando vamos a defender, la justicia también tiene que aguantar esa presión y decir, mira, esto no corresponde dar una prisión preventiva. Bueno, pero lo mismo, muchas veces están influenciados los jueces por la política, ¿no? Por los medios de comunicación. Sí. Por, no sé. Ojo, también quiero aclarar que no todos. No, son muy valientes. hablamos en general, pero no hay muchos fiscales, muchos jueces que laburan impecablemente. Sí, no metemos a todos en la misma bolsa, por favor. Bueno, siguiente, a ver. El juicio por jurados es el mejor sistema para juzgar a una persona. Verdadero. ¿Sí? Sí, en mi experiencia Bien. sí. Y te puedo... No, acá matizame, quiero, y ustedes que tienen experiencia en juicio por jurados. A ver, yo creo, en primer lugar, que el jurado se toma una seriedad. Yo creo que en algún momento, cuando vos sos juez, ves tantos casos similares que es como que te desensibilizás. El jurado no pierde esa sensibilidad con respecto al caso. Vos vas a ver un juicio por jurado que el jurado está muy atento a todas las circunstancias del caso. Y el jurado, para imponer una pena, lo va a pensar 20 veces. Entonces, creo que el jurado se toma con mucha seriedad su trabajo. Por otro lado, el jurado está en la persona del jurado, está en el juicio y después vuelve a su labor habitual. Entonces no tienen que cuidar que le hagan un juicio político, no tienen que cuidar que lo ataquen, es un anónimo. Y a la vez yo creo que el derecho, si bien es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, no deja de ser sentido común. Entonces, si vos le explicas, sería subestimar a una persona, decir que una persona no puede juzgar un determinado caso porque no tiene un conocimiento jurídico. Bien, está buenísimo lo que decís. Y ahora quiero ampliar un poquito más, estirémonos en esta parte porque es interesante. Pero comentame cómo se prepara, en contraposición con preparar un juicio contra jueces técnicos, si es distinto y cómo lo preparan ustedes, un juicio por jurados, a ver. Sí, a ver, en primer lugar el juicio por jurado es más intenso. Bien. Porque las jornadas son ininterrumpidas. Bien. Entonces tenés menos tiempo de reacción y tenés que tener una mayor preparación, diríamos, antes del juicio. En segundo lugar, vos ves cuál es el perfil del hecho y cuál es el perfil del jurado que vos necesitás. Bien. Entonces, muchas veces vos tenés que buscar de que el jurado empatice con tu caso. Como está regulado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el jurado, vos en realidad lo que haces al seleccionar el jurado, no elegís el más favorable, pero sí descartás el que puede ser más desfavorable para tu cliente. Entonces, lo que vos ves cuando vos hiciste una buena elección del jurado y la fiscalía hizo una buena elección del jurado, es que se terminan descartando los extremos y quedan los medios. O sea que el primer punto principal es la elección del jurado. Ahí empieza todo. Yo creo que es fundamental. Y el abogado
que no le dé importancia a la elección del jurado está empezando con una gran Sí, sí. desventaja. Y te digo, la elección del jurado no para ganar, sino para evitar perder. Eso, perfecto, perfecto, perfecto. Pero después contame cómo preparás o cómo se alega ante un jurado. ¿Es un poco menos técnico, dirías vos? Comentame. Sí, es menos técnico, Bien, diríamos, hacer una defensa más fáctica, bien, bien. alegando, diríamos, explicar los hechos y también tratás de que ellos se pongan en la, diríamos, En la piel en la del... piel de la Eso. persona, Ujú. esa que vivió. Nosotros ahora tuvimos, el último juicio que tuvimos fue el caso del jubilado, por el de la música, Eso que fue quería un caso preguntarte. Es súper tremendo ese. interesante. Sí, y bueno, y lo que buscamos que vean, que no era una persona, un asesino, se pedía la No, misma no. pena que no sé, un sicario. Y Claro, lo que bien. nosotros vimos es que era un abuelo desbordado por la situación, con su mujer enferma, que no quiso matar, y el jurado lo entendió así al establecer que fue un homicidio culposo. Sí, hago un pequeño inciso, perdóname. Lograron un homicidio culposo. Un homicidio ¿Le imputaban? culposo. ¿Qué le imputaban? ¿Doloso? Doloso agravado por el uso de armas. Doloso grado. Y lograron un Un culposo. culposo, sí, sí, Bueno, sí. un éxito para la defensa en este caso. Totalmente, fue ¿Y un no gran éxito. tuvo prisión efectiva o no? A ver, tuvimos una jueza que fue muy contraria a Algo me nosotros en contaste que todo fue el bastante proceso. complicado. La jueza impuso una pena de 8 años y 6 meses porque lo hizo concursar Porque, con la aportación de armas. Actualmente nosotros estamos esperando la audiencia de casación. Creemos que está este bien. fallo diríamos, la imposición de pena fue una locura Sí, sí. y entendemos que esto casación lo va a subsanar porque la jueza anuló la voluntad del jurado. Porque el delito de No. portación de arma de guerra, hay un inciso que dice que cuando se viera que el fin no es ilícito, se tiene que disminuir un tercio. Bien, bien. Diríamos, la jueza, por un lado el jurado dijo no quería matar, no usó ese inciso, y Claro, por el otro lado le puso como la pena máxima, es decir, le puso más que el mínimo de un homicidio simple. claro, claro. Fue una a ver, vos y Manol Vos podrán haber entendido cómo nos iba a ir si esa jueza era la que tenía que decidir y no había un jurado. bueno, ahí está, ahí está. Mirá qué importante, ¿no? La elección. ¿Vos dirías que todos los casos deberían ir a jurado o hay alguno que considerarías que no? A ver, como defensor te puedo decir que defender a un político por jurado se te puede Ahí está. complicar. Pero yo creo que no hay que subestimar al jurado y que si bien vos puedes decir, mira, el jurado puede tener prejuicios, los jueces también pueden tener prejuicios. Sí, a ver, hay casos que son muy técnicos Sí, sí, y sí. que, bueno, un juez a lo mejor es mejor plantearlos ante un juez. Pero sí te digo que la mayoría tendría que ir al jurado. Sí sería difícil a ver cómo hacer para que todos los casos lleguen a un jurado. Claro, claro. Pero la mayoría de los casos graves deberían decidirse por un jurado. Bien, perfecto. Bueno, terminamos el pequeño inciso de jurado, que estaba interesante. Bueno, últimas dos. Y la pregunta que le hago obligatoria a todos los penalistas. ¿Sirve para algo el derecho penal? Sí, sirve Bien. para algo, sirve para pacificar a la sociedad, aunque no se crea. ¿Por qué? Porque alguien comete un delito. En Mm, primer lugar, hay una parte que no necesita hacer justicia por mano propia. Es una parte que va a recurrir a la justicia, a la justicia misma, a los tribunales, para que por intermedio de ellos se haga su justicia. Entonces, no estamos en la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, aunque bueno, el ojo por ojo, diente por diente tenía una proporcionalidad. Te sacaban un ojo y bueno. vos sacabas un ojo. Pero, Claro, claro. y en segundo lugar, sirve para que una persona se pueda defender, tenga garantías para Claro, defenderse bien. y no se lo queme en la hoguera. Bien. Eh, Si no tenés un defensor, el derecho penal, no tendrías nada, digamos. no, Estarías no, a la buena de Dios. totalmente. Yo creo que el defensor cumple un rol fundamental en el derecho penal, y sirve para que incluso las condenas puedan ser validadas, porque si hubo un juicio justo, entonces vos podés confiar en que la sentencia es correcta, y también sirve en el caso de que hayan instituciones penitenciarias como Mm, corresponde, que esa persona pueda ser rehabilitada, esas. porque lo que se busca es que esa persona mañana pueda entrar en la sociedad y convivir pacíficamente con Esa es todos. otra que muchas veces, te diría que en la mayor porcentaje de la población carcelaria no se cumple lo que dice la Totalmente. Constitución, ¿no? Yo acá hago un inciso que me parece muchas veces lo que discuto también con colegas es, no es que no funcione, o lo que no funciona son los operadores, los que no,
los operadores del derecho, ¿no? No el derecho penal en sí, en abstracto, porque vos dirías lo que decís vos. Sí, es un beneficio, pues si no tenemos el derecho penal, no tenemos nada, estamos a la buena de Dios. Lo que falla muchas veces son el Poder Judicial, los operadores, los jueces, los fiscales, ¿no? Bueno, Eso es lo que... yo eso lo veo muchas veces, que los políticos dicen, no, vamos a agravar las penas, vamos a cambiar las leyes, vamos a cambiar el... Y vos muchas veces no- decís, mirá, con las leyes que tenemos son suficientes. Ahora hay que aplicarlas correctamente, hay que usarlas correctamente. Exactamente. Ese es el problema. El operador muchas veces es más importante que las leyes porque es el que las va a poner en funcionamiento y es el que tiene que tener la diligencia y el conocimiento necesario para que eso pueda funcionar. Totalmente. Y como digo siempre, hay que empezar antes, hay que empezar por la educación, hay que empezar por la economía, antes de tocar, para mí lo último que deberías tocar, que es el Código Penal, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy nosotros vivimos en una inflación penal, Eso, total. diríamos todo. Pero me parece que es mundial, no solo en Argentina, Yo mundial. creo que es mundial, todo quieren que lo resuelva el derecho penal. Es más, vos fijate, en el mundo, en muchos países, todos los expresidentes van presos. Vos decís, esto antes no pasaba. Y bueno, ¿y qué es lo que piensa la gente? No, bueno, pero eso es sinónimo de justicia, porque si mandaron a un expresidente preso, Claro. mirá, se enfrenta al poder. Entonces yo creo que todo tiene que darse en una medida proporcionada. Perfecto. Bueno, tengo dos adicionales que te quiero hacer. La primera, ¿Zaffaroni es el mejor penalista de la República Argentina? Yo creo, voy a dar una opinión A ver. dogmática, pero yo creo que a nivel dogmático, Zaffaroni sí es el mejor Bien. penalista de la República Argentina. A mí me gusta mucho Marcelo Sanzinetti. Sanzinetti, yo cursé con Sanzinetti y Trovato, ¿te acordás? Sí, Sanzinetti, sí. espectacular. Y me gusta mucho Rusconi, pero yo creo que sí, que Zaffaroni muchas veces fue mal interpretado, Sí. Y independientemente. atacado políticamente. Atacado políticamente, que yo acá no lo estoy No. evaluando como un político, pero sí creo que por mucho, me parece. Perfecto. Y la última para terminar, ¿Francisco Neto es el mejor abogado de Argentina en contra de interrogatorios? Totalmente. Pero Por afano, es un animal contrainterrogando. Espectacular. Un guiño a Fran. Che, lo queremos invitar a Fran, vamos a decirle que se venga. Le quiero hacer una entrevista a él, que me cuente un poquito, no solo el caso Maradona en general, de él y de todos los casos que tuvo. Así que lo invitamos a Fran. Perfecto. Robert, che, gracias por venir, espectacular la entrevista. Quería profundizar en estos temas jurídicos, espectacular. Muchas gracias, Imanol. Ya hace tiempo que te quería invitar, el año pasado, que no podemos arreglar, pero... Me encantó la entrevista, me sentí muy cómodo, me hicieron pensar tus preguntas. ¿Viste? Y bueno, Esa es creo la idea. que este espacio es fundamental para todos los colegas y para la gente en general, que nos permite explicar el derecho y que el derecho pueda llevar a todo, y la verdad que te felicito por el programa. Gracias, y poder, trato de hacer eso en este espacio, y lo que venimos diciendo, poder expresarnos y poder, yo lo dejo hablar al invitado, que se luzca, que explique, porque lo que todos me cuentan los abogados que vienen, que en la televisión te cortan, te atacan, no te dejan hablar. Sí. Es una locura lo que pasa en la tablilla de arte. En este espacio, viste que no tenemos sponsor, no tenemos bajada de línea, nada. Acá se viene a discutir derecho. Aparte, yo creo que hay una cosa fundamental que es saber escuchar al otro. Eso. Y bueno, y que no te corten. Y bueno, yo creo que vos en escucha tenés un 10 y en preguntas interesantes tenés un 11. Me gusta armar algo con más jurídico con los colegas, ¿viste? Pará, te quería decir algo. Comentá tus redes, a ver dónde te pueden encontrar, si es que querés, para que te busquen en las redes. La verdad que no tengo redes, tengo Instagram, que es personal, pero el que me quiere buscar, Roberto Ralín, en mi Instagram, que me agregue. Perfecto, te van a poder ver, igual van a salir clips que salen constantemente, el caso Maradona, que está re viral, te van a ver ahí, en algún reel de Instagram. Perfecto. Che, gracias Robert, gente, muchísimas gracias. Síganos en Instagram, síganos en TikTok, Será Injusticia, síganos en YouTube. Pongan guardar, pongan like, comenten, mándenselo a ese colega, a esa persona conocida, a ese familiar, a ese amigo que tiene algún problema jurídico, a ese amigo que se quiere hinchar en algunas temáticas jurídicas. Así que ya saben, gracias por bancarnos y hasta el próximo episodio de Será Injusticia, segunda temporada. Muchas gracias, chau, nos vemos.